Profesor, compañeros todos, el día de hoy les voy a hablar sobre la resistencia a Vilcabamba. En el primer papelote nos dice: se llama así a la presencia de la élite incaica en una parte de Vilcabamba. Duró 40 años hasta la llegada de los españoles en 1532, hasta los primeros gobiernos del virrey Toledo. Con esa rebelión, los quiteños buscaron reponer de nuevo su poder, valiéndose de violentos enfrentamientos con los españoles y alianzas o la resistencia pacífica. En el segundo papelote nos cuenta la vida de Manco Inca, que fue hijo de Huayna Cápac y Mamaruntu. Recibió a Francisco Pizarro cuando llegó al Cusco en 1533. Esta acción se debe a la búsqueda del control del Cusco y establecer el orden de nuevo de la guerra entre Huáscar y Atahualpa y eliminar a la fuerza quiteña. Logró contar con el respaldo de los españoles y cuando ingresó al Cusco con ellos se convirtió en inca. En 1535 toma acciones para recomponer el Cusco y atacar la ciudad con un ejército de 10.000 hombres. En ese ejército se encontraban fuerzas enemigas de los quiteños. Con ese ejército también tuvo más ayuda para poder conquistar el Cusco. Trató de impedir que desde Lima Francisco Pizarro envíe refuerzos al Cusco. Para ello encarga a Quiso Yupanqui, que fue un general, para ayudar a atacar Lima con un grupito así. Finalmente, derrotadas las tropas de Yupanqui, no se pudo evitar que Francisco Pizarro envíe tropas al Cusco. Por las noticias que corrían, Francisco Pizarro se enteró de lo que hubo en el Cusco y mandó sus tropas. Luego de estos sucesos, Manco Inca fue y se refugió en un valle de Vilcabamba. Vamos al tercer papelote, que nos dice de Manco Inca y de su hijo Sayri Tupac, quienes se refugiaron en Vilcabamba. Estos incas fueron, como lo mencioné, Manco Inca y Sayri Tupac. Manco Inca se estableció en Vilcabamba. Al principio los españoles no le tomaron tanta importancia porque tenían otros asuntos, como guerras internas del control político. Luego pasaron casi 30 años y Manco Inca prosiguió con su hostigamiento hasta 1544, donde murió a manos de almagristas. Luego nos sigue Sayri Tupac, quien tomó el control de la resistencia y busca establecer relaciones con Pedro de la Gasca, un pacificador. También tuvo contacto con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, logrando un acuerdo beneficioso, repartimiento en el valle de Yucay. Él muere en 1561. En el cuarto papelote nos dice: los incas de Vilcabamba fueron Tito Cusi Yupanqui y Tupac Amaru. Estos fueron los otros dos incas que se refugiaron en Vilcabamba, hijos de Manco Inca. Tito Cusi Yupanqui tomó el control de la resistencia incaica y se declaró enemigo de los españoles, organizando hostigamiento a las poblaciones cercanas a Vilcabamba. Firmó la capitulación de Acobamba en 1566, donde se ponía fin a las hostilidades y se perdonaron los actos de los rebeldes. Uno de los acuerdos también fue que Tito Cusi Yupanqui se bautizara a él y su familia. Él muere de una extraña enfermedad. Tupac Amaru I fue sucesor de Tito Cusi Yupanqui, quien empuñó el cetro en 1571. Sus acciones fueron cerrar las fronteras de Vilcabamba. También destruyó el puente Chuquichaca y preparó un ejército para su defensa contra los españoles. Y en el último papelote nos dice: el fin de la resistencia. Después de su muerte del negociador Atiliano de Ayala,
enviado por el virrey Francisco de Toledo, el virrey declaró la guerra al Inca en el año 1572, donde fue capturado junto a los miembros de la élite incaica. Su condena fue la decapitación junto a 5 miembros de la resistencia en el 22 de julio de 1572 en la ciudad del Cusco. En 1562 también fue el fin de todo esto. Gracias.